Jamás cortés y toda la luz. Buenas noches de todos. Cortemos toda la luz, chicos. Si vamos a cortar la luz, si hay que ahorrar, hay que ahorrar. Vamos a hacer todo el programa así hoy. Hay que ahorrar, dijo el presidente de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno. Así puede ser. A ver. Yo ilumino a ella para que siga bien. El tema, claro. Podemos ir con el linternita al que hable. Cuando hablo yo, me ilumino. Claro. Cuando me das la palabra, yo... Y cuando te... Claro, a ver, préstame el teléfono, a ver. Lo bueno de tener esto es que yo tengo el poder. Mirá. A ver. Qué buena luz, ¿eh? A ver. Iluminemos a Segovia. Mirá, a ver cómo da. En el plano se ve, mirá. Mirá. De acá abajo, mirá. De acá abajo da miedo, ¿viste? Uno mira, así, mirá. Mirá. Un poco diabólico. Da un poquito de miedo. Bueno, ahí está bien. Buena luz así, ¿no? Sí, salí regio. Perfecto. ¿Viste? ¿Vieron que no hay necesidad? ¿Viste? Mirá. Bueno, cada uno cuando habla se ilumina con su celular, ¿eh? El que se le acaba la batería pierde y se va. Se va directamente. Hay que ahorrar, dijo el presidente de la Nación, así que vamos a hacer televisión así. Año 2018. Franco no encuentra la linterna. No sabe buscar la linternita. Cuidado porque acá hay mucha gente mayor que viene al programa y se pueden caer. A ver acá. Bueno. No sabe. No, pero ponete así la luz que te ilumina algo. Mirá. No, la linterna, Liliana. No la encuentra. No la encuentra. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Hágase la luz, a ver. No, Ahí está. Ya empezamos a 3.000, gastar. 4.000, 5.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. Pierde paga después, pierde paga. Gracias por estar de otro lado. Arrancamos el hashtag Numeral Lunes Intratable. Buenísimo. A Iglesia no le gustó nada esto. A Iglesia no le gustó bueno. nada, pero ya vamos a hablar. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Qué pasa con la luz, con el gas? Bueno, ha pasado de todo con respecto a las tarifas, con el agua también. Pero de eso vamos a debatir y de muchas cosas más. El hashtag Numeral Lunes Intratable. Vamos a poner un informe que tiene que ver con el revuelo por las tarifas que ha acontecido hoy. Habló el presidente de la Nación. Y hubo cruces, ¿no? Por los aumentos en las tarifas. Suben las tarifas. Se calienta la discusión. Después de un fin de semana político con los aumentos de los servicios públicos como tema central de debate, hoy hablaron la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri. La energía no es gratis. La energía cuesta. Esta economía es una economía altamente subsidiada en un montón de áreas. Empiecen por otro lado, no empiecen por las tarifas de la gente. En todo el mundo las tarifas son más altas que aquí y uno tiene que acostumbrarse a que el porcentaje del sueldo que se gasta en las tarifas es un poquito más alto. Este año es el último año de recomposición fuerte, porque ya el año que viene, ya en todo caso depende más de la inflación. Todavía tienen pensado otro 30% en promedio para la luz y el gas. La cuestión de las tarifas ha puesto sobre la mesa fuertemente el problema de la inflación. Y en todo caso, ¿por qué no baja la inflación? Les quiero pedir a todos los municipios y gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, cada comercio y cada pyme. Y cuando se arma el lío resulta que la culpa la tienen las provincias. La verdad que la política tarifaria claramente la fija el gobierno nacional. La carga impositiva sobre la tarifa eléctrica por parte de las provincias y los municipios alguna vez, en algunos casos, recargan hasta un 25% lo que tiene que terminar pagando el usuario. Costos que son verdaderamente, en algunos casos, excesivos y es lo que se está tratando de trabajar con el gobierno nacional. Esperemos que tengan actitudes distintas y poder encontrar salidas. Necesitamos previsibilidad en términos de lo que significa tarifas y servicios públicos. Decidimos sumarnos como gobierno de la provincia de Buenos Aires a este esfuerzo, eliminar los impuestos provinciales. Entonces, la gente va a tener un beneficio concreto en su tarifa actual de una reducción del 15.5% promedio en la tarifa de electricidad, de un 6.3% en la tarifa que paga actualmente de gas y de un 6.2% en la tarifa que paga de agua. Bueno, ahora sí hubo un revuelo tremendo con esto, fue el tema del día, un tema que en realidad nos involucra absolutamente a todos. Débora, buenas noches. Buenas noches, sí, a ver, dos señales políticas. En primer lugar, el presidente Mauricio Macri llevando al ministro Aranguren a este acto en Vaca Muerta, ratificando la posición del propio presidente Macri de no dar marcha atrás respecto de la política tarifaria. Paralelamente, los anuncios, el único hasta ahora, el de la gobernadora María Eugenia Vidal, de rebaja impositiva. La información que circula a esta hora es que la reunión con los gobernadores, con la mesa que iba a analizar el tema de recortes de impuestos en las provincias,
provincias por ahora fracasó. Los demás gobernadores le han dicho al presidente Macri no. La pregunta es, ¿el gobierno central, es decir, el presidente Macri, va a dar una señal bajando algún impuesto nacional, por ejemplo, algún punto de IVA de las boletas, o solo le va a pedir el ahorro fiscal a los gobernadores y eventualmente intendentes también afectados? Iglesias, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Déjame agradecerte porque me pareció bien esto de las oscuras. Me hizo acordar mucho hace 2 o 3 años, cuando se cortaba la luz por semanas, los viejitos subiendo al 5º piso por la escalera y los hijos rezando que no les diera un ataque al corazón, días sin agua, la gente en las calles quemando gomas. Eso no me pasa parece más, que por estuvo bien. No pasa más. Bajó No muchísimo el porcentaje, la gente lo sabe, te lo recordó en octubre y te lo va a volver a recordar en el 2019. Me parece mal, sí, tomarlo en broma, porque es un caso serio realmente el tema del consumo en la Argentina. Yo he vivido un tiempo afuera, no en Alemania, en Italia, en el sur de Italia. En el sur de Italia. Y te puedo asegurar que las boletas son mucho más saladas que acá y que la gente cuida la energía. Yo he visto, abrí un poco en mi propio Twitter el debate, me decían, me subió tanto, mándame la boleta. Y cada vez que miraba, eran consumos que eran el doble y el triple. Ahora le doy de un lo que datito, gasto yo, un datito chiquito. gana Para usted? poder ahorrar energía, es cierto que la Argentina no ha ahorrado y que aún con tarifas más altas el consumo no bajó, pero para eficientizar el consumo vos tenés que tener posibilidad de acceder a, no sé, electrodomésticos inteligentes, a cambiar el termotanque de tu casa por uno que gaste menos, a poner luces LED, Mira, empecemos por a apagar la las luz cuando luces que si salimos. apagás te roban, porque acá tenés que Está dejar bien, luces se por pueden todos hacer lados. muchas cosas, algunas Es cosas más difícil. Está bien, se pueden hacer muchas cosas se están haciendo. Hoy cuando compras un electrodoméstico te viene bien La marcado categoría. qué tipo, cuál es el consumo No todo el mundo que puede tiene. acceder a un electrodoméstico Empecemos nuevo. por apagar la luz cuando salimos, cuando ponemos el aire acondicionado, cerrar las ventanas, ¿viste? La mayoría de la gente lo hace, Fernando. ¿Vos te pensás que la gente es tonta que deja todas las ventanas abiertas y prende el aire? La Ya gente no es tonta, pero se acostumbró a una idea que el presidente hace bien en criticar, que es que la energía es regalada. La energía no es regalada acá ni en ningún lugar del mundo. Es cara y se necesitan muchos recursos. Y nosotros venimos, recordá que la política anterior tuvo un costo para el país de 130.000 millones de dólares. ¿Vos te acordás cuando dijeron no le pagamos a nadie, hicieron la deuda y el pagadiós? Bueno, se gastaron en esta política el doble. Porque eran 70.000 millones que se habían ahorrado y ahora se gastaron entre 130.000 y 150.000 millones de dólares. Porque son varios temas en uno. Es cierto la crisis energética que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Es cierto que la energía es cara en todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que hay gente que no puede pagar. Hay gente que gasta la mínima y no puede pagarla. Digamos, fue mal hecho cuando se quiso hacer en el año 2015, 2016. La primera medida fue del que tomó el gobierno a principios de 2016, fue mal hecho. Y de ahora, de alguna manera u otra, también se implementa mal ahora. El tema es cómo puede abordar por favor, ¿cómo puede abordar estos costos una persona que no puede pagarlo? Porque no llega. Una persona que gana 10.000, 12.000, 14.000, 15.000 pesos por mes, que le llegue de luz, 2.000 pesos, 2.500 pesos, no todas, sí. A ver, que la tiene que pedir, la tiene que pedir. Personas que tienen la tarifa social. En la reunión que contaba recién Débora, el gobierno le pidió a las provincias que cofinancien con Nación el 50% de esa tarifa social, que daría un resultado, o sea, lo que dejarían de percibir sería 460 millones de pesos en total en todo el país, de los cuales la mitad, 200 millones, corresponden a la provincia de Buenos Aires. El gobierno, dicen, salieron todos, hicieron declaraciones explosivas, pero en la reunión, a puertas adentro, todos parecían que estar de acuerdo o poder llegar a un acuerdo, que era el objetivo, obviamente, de esta reunión entre Aranguren, Frigerio y los ministros de las provincias. La gran pregunta es qué va a hacer el gobierno nacional, que es lo que le critican desde el masismo y desde otros sectores de la oposición, con el IVA, porque es el único impuesto nacional que efectivamente no se baja y es distorsivo, ¿no? Rolando, buenas noches. Impuesto nacional, el IVA, que es muchísimo más caro que en cualquier parte del mundo. Entonces el gobierno, cuando aumenta la tarifa, cobra más impuestos. O sea que también tiene un interés recaudatorio ahí. Y además hay un dato que publicó, creo que la política online, la Universidad de Avellaneda, un estudio que decía que la Argentina era el país donde pagar las tarifas era más barato y ahora pasó a ser el país donde es más caro. Pasó del 6% del salario mínimo al 18% del salario mínimo. Falso. Se pasaron, porque pensemos La lo Universidad siguiente. de Avellaneda no tiene Fernando, ninguna seriedad. pensá lo siguiente. 10 años de kirchnerismo, 800% de inflación y las tarifas subieron 30%. Nada, o sea, hay un 770 y pico de atraso. Entonces, si en 10 años fuimos a ese escenario,
Ahora, si incluís el 2002 vas al 1400. Al 1400, contra perfecto. el 30%. No podés pretender en 2 o 3 años estar en el 60% de la tarifa. Hagamos una reducción en otra cosa. Yo no digo que hay que volver a esas tarifas ridículas, a un país sin luz, a un país sin gas. ¿Por qué no se reduce? ¿Por qué cuando el presidente, para mi gusto, demasiada puesta en escena, muy cinematográfico, lo de ir a Vaca Muerta, llevar a Aranguren, pararse ahí para hacer este tipo de discurso, tenemos que ahorrar, muy cinematográfico, no hacía falta, si es necesario, ya sea una cadena oficial o una cadena nacional para informarle a la población lo que está pasando. Pero cuando el presidente plantea hay que hacer un esfuerzo, ¿toda la Argentina hace el esfuerzo? ¿Toda la Argentina o solamente el asalariado y dice, che, tengo que pagar esto que en 10 años fue un escándalo y ahora en 2 lo queremos poner al día? Paulo, mira, yo escucho mucho las críticas a las políticas que lleva el gobierno y siempre es el gobierno de los CEOs que no se preocupa de los pobres y qué sé yo. ¿Cómo es que baja la pobreza? 5% bajó. Al ritmo que vamos, en 6 años vamos a estar en un dígito de pobreza. Va a ser difícil mantener este ritmo porque es muy alto. Ojalá. Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Por eso no va al pobre. Sí, sí. Va a ser difícil mantener este ritmo. Pero a este ritmo, en 6 años estamos en un dígito de pobreza. Mejoró la igualdad, medida por el Gini, mejoró la igualdad. Bajó el desempleo. Digo, a todas las categorías, menos el 10% más rico, el año pasado le ganaron a la inflación. Pero te discuto otra cosa, todo junto, la luz, el agua, el gas. ¿Por qué no arrancaron por una? Vamos a sincerar el agua. Me parece muy bien. Mirá, después sinceramos la luz. Yo te contesto. A mí me parece muy bien que esté en Vaca Muerta, porque una de las cosas que decían es el tema de las inversiones. La única forma de que haya inversiones es que haya rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay inversiones y vamos otra vez a los cortes y a todo el desastre, ¿no? Entonces está bien que esté a Vaca Muerta, porque entraron al país 8.000 millones de dólares de inversiones en energías tradicionales y otros 7.000 millones en renovables. Y la verdad es que si vos ganás 2 salarios mínimos, es decir, alrededor de 20 lucas, hasta ahí tenés tarifa social, es decir, pagás mucho menos. Y si vos arrancás, yo te digo, acá tengo mis consumos. Yo gasto total y tengo solamente electricidad, que es más caro que el gas. No tenés gas, yo tampoco. No tengo gas. Y en un lugar que es bastante complicado, porque es una especie de loft, entonces cada vez que tenés que calefaccionar o enfriar, tenés que enfriar todo. 2.500 por mes. 2.500 por mes. Ahora, 2.500 por mes para alguien que gana 20 lucas, ¿sí? Es, como energía total, el 12,5%. En un lugar que tiene un montón de problemas porque tiene también una superficie vidriada muy grande, etc. Entonces, a mí no me parece que la política que se está llevando con tarifas, sabemos que hay gente que está haciendo un esfuerzo, sí, lo sabemos. Sabemos que golpea sobre todo a la clase media-baja, también lo sabemos. También sabemos que está bajando la desocupación, está bajando la pobreza y la gente entiende que estamos haciendo un esfuerzo y pagando una cuenta que nos viene de 12 años y apostando a nuestro futuro y al de nuestros hijos. ¿Segovia? Sí, yo pienso que el señor Iglesias no entiende que en los barrios más pobres hay mucha gente que vive en casilla. Y hay mucha gente que tiene que usar el nebulizador porque a los chicos se les resfría. Hay mucha gente que andan descalzo y no puede decir no te voy a poner la estufa. O no le puede decir voy a poner un carbón porque se le puede morir los chicos. No entiende y está caro, la verdad. A un sector hace un esfuerzo, Todos pero hay un tienen sector. tarifa social, Segovia. Pero hay Todos tienen tarifa social. Te invito a recorrer Moreno cuando quieras y entramos en cualquier barrio y hay gente que no puede pagar y ¿sabés lo que hace? Peor de lo que está pasando. Se enganchan porque no pueden pagar. No pueden pagar. Entonces, yo creo que hay gente que hace un esfuerzo, la clase media, y lo paga porque lo tiene que pagar, y el más pobre no lo puede pagar. Entonces, lo único que tiene que estar pensando, si paga la luz o paga el gas... que antes con tarifa social, Segovia. No, pero no me digas eso porque yo vivo en el conurbano y sé. No me digas eso. Mirá, yo no traje la boleta ahora. ¿Sabés que yo no traje la boleta y me puse nervioso en la mitad del camino? Yo junté como 5 boletas sociales. 2.000 pesos. Otro ¿Con tarifa social? Sociales de luz. 2.000 pesos, 3.000 pesos. ¿5 juntas y después, o por no, por boletas. mesa, por boletas. Por boletas. No, de verdad le estoy diciendo. Después un kiosquito. Un kiosquito. ¿Trajiste una? No, pero por eso le digo, si quieren por WhatsApp, le digo que me manden. Mándamela. Me manden, y después le voy a decir, un kiosquito que tiene una heladerita para vender gaseosa. 19.000 pesos. Y por eso es la otra cosa, no se 19.000 entienda porque... Pasame la del kiosquito, por favor, por Twitter y te contesto. Pasame una No, copia ya te lo... A ver si lo están escuchando. A mí también me mandaron una 50.000 pesos.
tengo que pagar 50.000 pesos. Me saca la foto de la tarifa. Le digo, pasá toda completa. 50.000 de deuda eran. No, Mirá, no. Pasámela. Iglesia, te voy a decir una cosa. Yo te lo voy a Hay investigar. muchas Señores, noticias falsas por favor, en las por favor, redes sí. con Sirve, buenas boletas noches. falsas. Es una ficción, ¿no? Claro, no es No, hay Por favor. La clase media baja que no tiene ningún tipo de tarifa social. Y la clase media también, porque digamos, si vos le estás poniendo un techo de 15%, y en algunas provincias incluso es mucho menos, algunos gremios mucho menos que 15%, es impagable, digamos, es impagable. Es la madre de todas las batallas, porque acá es donde se gastó más, ¿no?, de subsidios. Pero vos vas a países desarrollados, como a mí me ha pasado estar en la UNESCO en París en verano y tener calor, porque el aire está puesto poquito. Y vas a un hotel de categoría y los tanques de los inodoros son 2 para tirar poca agua y mucha. Quiere decir que eso tenemos que recuperar, esa cultura que teníamos los más veteranos, que nuestros padres de clase media, sin tener, digamos, sin tener carencias, nos decía, apagá la luz, ponete un pullover, digo, lo lógico, ¿no? Ahora, yo creo que lo que pasó la semana pasada... que Pero fue para, Pablo, porque es cierto lo que vos contás de nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora, estamos en el 2018 ya. Uno quiere creer que el mundo ya ha avanzado en un montón de cuestiones, hay mucha más tecnología, hay mucho más, digamos, ahora también están los aire acondicionados, las heladeras inteligentes que ahorran mucho más energía. Claro, la energía es cierto que venimos de una crisis energética tremenda, es cierto que hay que ahorrar, pero para mí el error que de alguna manera lo lleva adelante este gobierno una y otra vez es arremete con todo y después da marcha atrás. Y va corriendo hacia los límites y explica poco o explica mal. Entonces, claro, una persona agarra en su casa y paga una determinada suma de dinero y ahora le llega el doble, el triple o 10 veces más y vos te quedás atónito porque decís, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo pago? El otro día una persona que tiene una heladería nos manda la boleta. Era imposible, mal hecho. Uno no dice que no estemos en una crisis energética o que no haya que pagar más. El tema es cómo y quién. Sin embargo, es cierto lo que decís. Yo creo que hay un vasto sector, sobre todo las pymes. Cuando digo pymes, digan las más pequeñas, ¿no? Sí, o clubes de barrio, sí. O situaciones particulares. Me da la impresión que ahí el diálogo no es muy fluido entre la Secretaría en el Ministerio de Energía. Entonces da la sensación como de un toro, que arremeten, tiran todo y después tienen que tratar de recoger. Concretamente, hoy por hoy, no le podemos decir a las pymes, a ese heladero, a ese pequeño fabricante que tenga una solución. Hoy por hoy no. Lo único que tiene en concreto es lo que explicó Débora, que es la baja de impuestos, que esto va a repercutir en una disminución en su factura, que comprometió María Eugenia Vidal. Y veremos qué pasa si se suman o no el resto de las provincias. ¿Para agarraron alguna vez una factura? Vieron que está llena, repleta de impuestos. Ítems. Del 40 y que el 60%. citan a leyes, no sé cuánto, y uno empieza a pagar, y nadie sabe bien, a ciencias ciertas, qué está pagando. Sí, Claudio. Hay dos niveles. Uno es el problema de la electricidad, de la energía concreta, y otro es el trasfondo político. Déjame decir una palabra de cada uno. Respecto a la electricidad, me parece que uno de los errores repetidos en el gobierno es aislar las cuestiones cuando están vinculadas. Una semana antes que esto creciera, se dio a conocer el índice de inflación de marzo. Fue altísimo. Entonces, sobre ese bolsillo golpeado es que cae esto. No es que son... Bueno, hablemos del consumo, porque en Uruguay, Montevideo... No, hablemos de que yo tengo que pagar esto, el aumento de la escuela, el aumento de cosas, y no me da para más, para todo junto. Y que había un proyecto y había una meta que no se está cumpliendo ni a ganchos. Entonces hay que hacer algo con eso, si no, vos mismo me estás diciendo, el presidente del Banco Central dice, bueno, cualquier cosa subo de vuelta a las tasas y vemos qué pasa, y eso no se ve reflejado en el resto de la política. Y después tenés el trasfondo político que yo te decía, la oposición pescó que acá hay, como los tiburones, hay sangre y se van todos, y el gobierno cree que si no se pone firme y duro y a los codazos, lo van a voltear, lo van a debilitar, etc. Entonces ya entramos en la etapa diálogo de sordos. Ya sabemos cómo termina, lo vimos con la ley de empleo en el 2016, que no pasó nada, ni hubo una crisis de empleo, ni tampoco estábamos genial. Sí, Vasco. Sí. Primero, no cabe duda que hay que invertir en energía y lo más importante es cómo se puede compatibilizar la inversión en energía con la capacidad de pago. Esto es un tema de sentido común. El gobierno hizo muchos cálculos que creo que han fallado. No le podemos poner toda la responsabilidad a los usuarios. El gobierno en menos de 2 años erró 2 veces 100% el porcentaje de inflación que habíamos estimado. No es poca cosa. Entonces lo que estamos hoy con un problema que yo creo que si hay voluntad política, hay salida. No cabe duda que hay salida para compatibilizar las dos cosas. Por ejemplo, acá se habló muy bien del componente impositivo. El hecho de dejar
que el IVA que está en la factura también corra la suerte del aumento de la tarifa, es un ingreso adicional de 20.000 millones de pesos al fisco. Hace falta que esto haga sobre ese. Ahora vamos a más soluciones. Esto ustedes saben que Sergio Massa mandó una carta al presidente en el año 2016 para no ir a la corte, resolverlo, y no fue posible. Pero vamos a otra cosa. Pero déjame sí, que te pero proponga algo concreto. Pero vos lo citás a Massa, siguen haciendo política y Pero nosotros lo que queremos los ciudadanos son soluciones, porque cada uno le saca el rédito soluciones, personal. no es así, no es el político. Yo digo, una vez se mandó para no insistir y no hablar. No, para, no te estoy haciendo. Es lo que decías vos. No me digas eso, yo te Es lo que decía Claudio, sí, yo que te todos dar sacan el rédito político. soluciones. A ver, Ahora, te escucho, tenés que tener con respeto, voluntad sí, por política favor. para hacerlo. La primera es esto, fíjate, hoy fue un tema, María Eugenia Vidal, fue por lo que todos le pidieron y estamos transitando un camino distinto. Otro camino, muy claro. La inversión hay que hacerla, el tema es quién la financia. En cualquier país del mundo, inclusive en la Argentina, vos tenés posibilidades. Llamás a la concesionaria, le decís, señor, te doy 3 años más de contrato, 4 años más de contrato. ¿Y qué hacen en cualquier parte del mundo? Con ese contrato, con ese flujo de fondos garantizado, como son las tarifas, vos lo descontás en la Corporación Financiera Internacional, en el sector financiero. Lo financia el sector financiero. No le podés poner que también lo financia el usuario. Segundo, lleva un tiempo todo esto. Vos tampoco podés pedirme a mí que hoy te pague la calidad del servicio que voy a tener dentro de 3 años. Hay un tiempo. Segundo, la Corte lo dijo, no nosotros. Gradualidad y transparencia. Sí, a ver, Iglesia. No, aún aplicando este aumento, que es el último, y el gobierno ya lo dijo claramente, es el último verdadero aumento. No dijo. Siempre dice lo mismo. Es los chalchaleros, no termina nunca. No lo dijo. Hay Pues otro sí, que dice que faltan 2 aumentos. Lo dijo con absoluta claridad. ¿Quién? Lo peor ya pasó. Ya lo dijo Pinedo y lo dijo también Marcos Peña. Yo escuché que faltan 2 aumentos. Ya te escuchamos, Mendiguren. A vos también, te escuchamos un rato largo. Pero ahora me tocó a mí, ¿viste? Toca 3-1, me toca a mí. más. A mí me parece... No, me gustaría mucho que todas estas recetas tan buenas que tienen para compatibilizar las hubieran aplicado durante los 12 años pasados, porque la verdad yo estoy un poco cansado de escuchar a gente que estuvo ahí en el mejor momento del país, entraba guita en pala por la soja y por lo que en el mejor momento y nos dejaron. Vos decís, bueno, a ver, nos dejaron El día que se le muera Cristina no puede hablar más. De Mendiguren. No puede hablar más de Bueno, Iglesia. y vos no vas a dejar, el día que se muera Cristina vas a tener a quien aplaudir en primera fila. No, claro, ahora, tanto para aplaudir. A vos nos dejaron. Dice, bajemos el IVA. A ver, dejaron un déficit ya fiscal. pasó, Fernando, eso, ya pasó. A ver, ya pero tiene que ver. Quédate con el IVA que tenés, pero no le metas un 600% de aumento. No te dejo terminar hablando todos los días. Vos, además que... ¿Vos sos el dueño del programa? Parece que sí. A ver, de uno, ¿Es señor. el programa del Frente Renovador este? A ver. No, de Cambiemos. ¿Por qué siempre decía el Frente Renovador? Es No muy sé, injusto me que parece lo digas que él eso. dice, te dejo, no te dejo. Estás Y hablando, hablaste 5 veces vos y una él. Es muy injusto que yo te digas pedí la eso. palabra y me están interrumpiendo. Pero decí lo Si que querés, quieras. te digo. Así decir lo que quieras. te Mira, digo, no acá hay tu programa problema. diga la barbaridad que quieras. Si querés decir que este programa es Frente Renovador también. No, le dije a él. Atrás, a eso, él le Iglesia, dije. sí. A él le dije. Sí. Ya tiene capacidad. Adelante, La por favor. inflación. La inflación, la que hubo el año pasado, fue la más baja del 2011. No es que estamos contentos y nos parece bárbaro, pero es la más baja del 2011. Y aún si este año va al 20%, que es lo que dicen los pesimistas, 20%, sería la más baja desde 2006, Los veo con muy una sola contentos. excepción, que es de 2009, que hubo programa cómico 5% de retroceso en el PBI. Cayó la economía 5% del PBI, por eso bajó la inflación. Acá la inflación está bajando, mientras baja también la pobreza, mientras baja también el desempleo. Pero tenemos que mientras resolver baja las el déficit tarifas, fiscal, Fernando, ahora, no mientras baja eso. la carga fiscal. No es fácil arreglar. Dejaron un país en terapia intensiva. Estamos en terapia intermedia. Todos tenemos sabían lo que problemas. recibíamos. Todos Todos tenemos sabíamos. problemas. Fernando, Entonces, no Fernando. presentes como un... Escúchame. Todos sabíamos Los lo que que llevaron la recibía. inflación de Sí, 5% ya lleva 2 al años y medio gobernando. 38%. Goberná, ya lleva 2 años y 38 pico. por 2 años y pico. Ustedes Goberná. tuvieron 25. Vos y todo lo de pero tenemos PJ, que- 25. Todavía nos queda mucho, La pero- llevaron de soy 3 del a Mince. 38 y nos viene a decir cómo hay que bajarla. Y la llevaron ahí mientras subía la pobreza a un punto todos los años con Cristina. Erraste Ahora está 100%. bajando. Por favor, Aprobamos 20 la más baja del 2011 y va a ser la más baja del le ahorraste. 2016. En Vasco, 2 años, Vasco. 2 veces el 100% Quiero escuchar a la le señora. erraste. Sí. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Santiago. A mí me da la sensación que tal vez
uno de los problemas es este que se evidencia acá un poco, ¿no? Como que... Este ruido en el cual vivimos, Este ruido, este querer... nadie... Fernando, yo con todo respeto te lo digo, pero se dijo 100 veces, nadie discute el error del pasado. Yo creo que ni los propios kirchneristas lo discuten. Pero ese no es el problema que estamos discutiendo ahora. El problema que estamos discutiendo ahora es el problema que tienen mucha gente de clase media, especialmente la pymes, porque nosotros... ¿Qué quiere y no puede? Hay muchos que podemos hacer el esfuerzo y estamos dispuestos a hacerlo. Yo soy radical, yo vengo el gobierno nuestro, el 83, fue quien más pide esfuerzos y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero lo que yo digo es, hay gente a la que no se le puede pedir más esfuerzo. Entonces, tenemos que discutir eso. No podemos seguir diciendo, porque Cristina hizo, tenemos que discutir. Bueno, a la gente que no se le puede pedir el esfuerzo, ¿qué solución le damos? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir con seriedad, sin chicanas, buscando entre todos una solución. ¿A vos porque te si parece no, que no no tiene no se dio sentido. una respuesta? A ver, la semana pasada hubo una reunión, no sé si vos te enteraste, donde justamente viendo ese problema... se ofreció el 25% financiarlo, hacer tipo una para facilitar tarifa, que en los meses de mayor... Claro, Sí, aplanar la exacto. tarifa Sí. para que no haya un pico que la gente no pueda pagar. Esa es una solución. Ahora, una cosa, la solución es la mágica. Porque vos decís, el problema que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo anterior. No, la verdad es que sí. No digo que no tiene... Al contrario, te digo, estamos A ver, todos de acuerdo vos no podés sacar que un tiene que enfermo ver. de terapia intensiva y sacarlo a correr Fernando, la maratón. te digo lo Así contrario. de sencillo es, Te ¿entendés? digo lo contrario, que estamos Entonces, todos de acuerdo que tiene que ver. ¿vos por qué crees que está bajando la pobreza? No, es que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Vos me decís que no a nos ver, preocupamos de la gente que no tiene para más. No, yo no la te digo que pobreza no se baja ocupan de la gente. de 32 a 27. No, estás hablando tratá de seguir el hilo de la discusión. Tratá de seguir el hilo. Termina la señora, sí. Tratá de seguir el Es hilo. muy bueno lo que te dice Yo no te Martella. estoy diciendo que no bajó la pobreza, no te estoy diciendo que, que es un gobierno de CIOs, no te estoy diciendo nada de eso. Tratá de seguir el hilo. Porque si vos hablas de peras y yo de manzanas, Pero no yo nos ya vamos te a lo poner de dije. acuerdo nunca. Bueno, pero yo ya te dije, a ver, primero, el gobierno hace, para los que perciben menos de 20.000 pesos, tienen una tarifa social que baja drásticamente el costo de la energía. Primera Está cosa. bien. Andá sacando, Segundo, para la gente que tiene un consumo razonable, a mí me llega, por ejemplo, 2.500, ponele que fuera 3.000, ganan 20.000 por lo menos, estamos hablando de un 15%. No es un costo exagerado en energía con respecto al resto del salario en ningún lugar del mundo. Y además se hizo un sistema de tarifa plana para refinanciar A mí me gustaría decirte Bueno, a mí algo. me parece que hay una Yo despreocupación, te entiendo. ¿no? A mí me gustaría decirte algo que creo que es lo que siente mucha gente. Me gustaría decírtelo. Si vos lo querés tomar y tratar de no sé, de interpretarlo, de absorberlo, buenísimo. Si no, no importa. Mira, la tarifa social habría que facilitar la tramitación. Está porque bien. no es tan fácil de tramitarla. Está bien, eso Eso está bien. es, no sé si Hay que hacerlo antes de aumentar, pero no no es después. fácil. Hay que hacerlo antes de aumentar, no después. Primero arreglar las cosas. A ver, la y tarifa, después hacer el aumento. la tarifa social tenés que presentar y se haga una serie de trámites. ¿Se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Debería simplificarla antes, no complicada. A ver, la estructura burocrática argentina... No controlan, además no controlan a las empresas de servicios, las empresas de servicios hacen lo que quieren. No, eso es otro tema, ese es otro trabajo tema que que hace el iba. Estado y el Estado no lo hace. Ese es otro tema al que Por ejemplo, iba. los celulares, que es uno de los gastos más altos que tienen las familias más humildes, son los celulares. Aunque parezca increíble, eso es así. Hoy es así, te guste o no te guste, y por suerte es así, porque gracias a eso ellos pueden entrar a Google, pueden hacer lo que tienen que hacer, pueden comunicarse Eso es con su otro tema al que familia. iba. Y el celular es el más caro del mundo. Y el gobierno no hace nada al respecto, cero. No controla, y te hacen lo que quieren. Cualquier empresa... Mirá, con respecto a la entonces, lo que dice la Data tiene razón. Primero habría que resolver otras cosas donde se gasta guita y después... gradualmente ¿Con qué lo arreglar el pagamos? problema. La Levina, vos que sabés, ¿con qué lo pagamos? ¿Con Con inflación? lo mismo que le estás dando ¿Con más guita, por deuda? ejemplo, Porque acá con toda la todo el guita que le estás mundo- dando a los todo el tipos que no le tenés que dar. ¿Querés que ¿A empiece quién? a dar? ¿A Con quién? toda la guita que le estás dando, por ejemplo, en el sur, a esos tipos que arman teléfonos que no sirven para nada. Bueno, es la primera vez que se hace una política en contra de No, eso. pero hay que- pero todavía vos- se vos siguen no gastando estás 3.000 mirando el millones país, de dólares Levina. en eso al Es la pedo, primera por vez. ejemplo. Esa ¿Querés fue que te haga otra la guita? industria. Ahora María Eugenia Pero Vidal quiere vos hacer un sos la que- aeropuerto en La Plata. ¿Para qué mierda? Otra vez Bueno, lo todo así. mismo. Otra vez. Se la pasan gastando guita en boludeces en lugar Eso de es hacer lo lo que que tienen que decís hacer. vos. Eso es lo que decís Es lo que vos. digo yo. Por primera vez. Ahora vos en nombre de quién hablas, ¿del gobierno o hablas en nombre como diputado? Porque realmente a veces me confundí. Yo no sé si sos diputado de Nación o parte del gobierno. Porque siempre decís nosotros. Si vos sos un diputado, no son Yo nosotros. formo son parte de ellos. Cambiemos, por supuesto. No, parte de nombre Cambiemos, sí, claro. Y el tema de los celulares fue un negocio y un kiosco
que armó el kirchnerismo, que por primera vez se está atacando y No, desarmando. el primero que tuvo ese kiosco fue Macri, te olvidás que era dueño de Movicom. No, Macri no era un... ¿Quién era el dueño? ¿Quién era? Inglaterra. ¿De quién era? Los teléfonos caros en Argentina vienen de ahí. Denuncialo, dejen de tirar basura. Andá y denuncialo si es de Macri. No es un delito no ser es de dueño Macri, de una empresa. es de alguien de la familia de Macri. Macri. No es un delito, mi viejo también era empresario. Siempre lo mismo. Pero puedes parar de hablar un poco, Siempre no paraste de hablar todo el día hoy. Bueno, está bien. Es decir, el teléfono vos estás dando información falsa. Te dije, vos dijiste que es de Macri y no es de Macri. La discusión falsa la haces vos cuando solamente hablas vos y nos dejas escuchar a los demás. Ahí empieza la falsedad de tu discusión. Bueno, cuando ¿te puedo interrumpís contestar lo del permanentemente. teléfono? Yo lo que quiero decirte del teléfono es lo siguiente. La tarifa en la Argentina es la más cara del mundo. No existe otro país donde sea más cara. Gran parte de lo caro se va en las tarjetas que paga la gente que no puede tener línea prepaga. Entonces tiene que ser prepaga. Ese prepago es carísimo. Si vos vas a un almacén de campo donde se venden las tarjetas, es la segunda compra o la tercera compra. Después de la harina... Ya lo dijiste, ya lo entendí, estás bien de acuerdo. Perfecto. Es muy alta ¿Qué hace el la gobierno ahí? tarifa. Cero. Nada. A ver. Deja que nos caguen a todo el mundo con la tarifa más cara por un servicio de más malo. Estoy Por completamente ejemplo, de acuerdo. ahí arregla primero eso. A ver, Levinas, vos no sos el gobierno. A ver. No, yo por suerte. Vos sacaste el tema de celulares. Y dijiste una falsedad. ¿Cuál es la falsedad? La falsedad era que la empresa era de Macri, no era de No, Macri. le escuchaste mal. Yo dije, Movicom fue de Macri. Macri fue dueño de Movicom, ¿te olvidaste de eso? ¿Qué tiene que ver eso con la te estoy diciendo fábrica que de conoce Tierra el del negocio, Fuego? sabe cómo hacer para bajar el tiene que precio ver? si quiere. ¿Qué tiene que ver con Que Tierra del sabe Fuego? cómo se hace. Ese fue un quincho que armaron, con el que yo estuve de acuerdo ya cuando estaba en el anterior ciclo y que este gobierno está desarmando, porque no puede existir ese tipo de privilegio para ninguna empresa. Con respecto a las tarifas de teléfono, tenés razón. Es otro de los tantos. Toda la economía argentina está carísima. Se gasta más en teléfono Toda que en la luces, te economía aviso. está carísima. Si la gente gastase la mitad en teléfono, que podría hacerlo perfectamente porque lo que vale en cualquier lugar del mundo es menos de la mitad, tendría más guita para pagar la luz. Bueno, pero no la tiene. Entonces, como no forma la de tiene, hacer eso- tienes que hacer una política acorde con lo que la gente forma puede de eso hacer. es que haya más competencia y lucha contra los No, la monopolios. forma es- Hay perdón. proyecto de ley de Carrió y de Negri justamente para mejorar y para que haya mayor Escuchamos a la competencia. economista. Sí. No, en el caso de telefonía, brevemente, eso es un pecado que arrastra también el gobierno anterior. Obvio, El gobierno sí, anterior se hizo totalmente. el soto con ese tema. Y realmente es soto. terrible el soto. La no sé, sota, sí. la sota. Es terrible eso. Ahora, volviendo al tema de las tarifas. Yo creo que el punto al que apunta Levinas, si no nos vamos a poner a tirar números del presupuesto nacional, porque claramente los subsidios en tarifas son muy altos y no es fácil sustituirlo. No es que lo sustituyo con 2 pesos de acá, 2 pesos de allá. De todas maneras, creo... Para explicarlo fácil a la gente, el tema es de dónde sale la plata. Exactamente. Digamos, tenemos un Estado tan pesado, el tema de dónde sale la guita. No, y además el problema es que cada vez, aún con los subsidios que hoy tenemos en el sistema energético, que por supuesto no es que el Estado no pone, representan casi 2 puntos del Producto Bruto Interno, que eso es mucha plata, muchísima. Y que como hoy no la hace, para compensar esa plata se toma deuda. El argumento del gobierno es, si no bajo subsidios, tomo deuda. Si tomo deuda, le transfiero a los nietos o a los hijos esa pesada mochila. Ahora, yo creo que con el empeño que se está bajando estos subsidios, y te queda claro que estoy de acuerdo porque entiendo el peso, ¿por qué no se hace el mismo empeño para un punto que él planteaba, bajar realmente las tarifas que van a ayudar a los que menos tienen, en el caso de la telefonía celular? Bajar cargas impositivas. Bajar cargas impositivas es todo un problema que hay que ir al Congreso. Pero sí se puede que realmente cambiemos, trabajar sobre un montón de cargas impositivas que andan desparramadas por ahí, que son, vos sabés, formas encubiertas que la política ha tenido para recaudar, financiar. claro, sí. Por ejemplo, ¿cuál? Agarremos la factura de luz, busquemos Fernando, una cualquiera. Bueno, pero esa es una de las cosas que pasó. ¿Todavía tenés seguimos razón. pagando al sur o dejamos de pagar el sistema? Tenés Pagábamos toda la Santa razón, Cruz. porque acá eso es, porque lamentablemente se termina siempre. Bueno, la pero el política. gobierno son ustedes lo pueden proponer. No necesariamente, porque gran parte de esas cargas impositivas, la mayor parte, son cargas impositivas de municipios y de provincias. Y yo he visto el otro día, en la sesión, que pedían que no subieran las tarifas y qué sé yo, a diputados y a senadores, y haciendo declaraciones a senadores de provincias que después no quieren tocarlas, que tienen cargas fiscales altísimas. Un caso es el de Santa Fe, lo vi por ahí a Lifchit. Entonces,
son muy buenos para decir, las tarifas no las toquen, pero después pero te los cobran impuestos provinciales comparativamente y son cero al lado de los después te impuestos cobran nacionales. también el No, provincial están diciendo y cualquier después te cosa. cobran el otro. Y el gobierno, es cierto que hay un problema impositivo y es cierto que sería bueno bajar el IVA. Ahora, también es cierto que se heredó un país que estaba en 7% de carga, pero hay que bajar la carga primaria. Estamos en déficit. Sí. Estamos en déficit, lo agarramos en 7%, lo agarramos en 5.2%, está en 3,2%, esperamos entregarlo al final en el equilibrio, pero es un proceso, no es que uno quiere poner una excusa, es que no puede sacar a alguien que está en terapia intensiva y decir, vamos a sacarlo a correr la maratón, porque lo que pasó hace 2 años. Tranquilo, La Fernando, verdad sí. que el problema lo tenemos todavía, todavía tenemos carga fiscal muy alta y déficit fiscal, lo estamos bajando de a poquito, lo mejor que se puede. Es un programa de Cambiemos. Sí, a ver, sí. O sea, Si el problema era de caja y no había plata, ¿por qué se apuraron en bajarle tanto los impuestos a sectores que les iba tan bien en la economía? A esos sectores les bajaron enseguida la guita. A la minería le bajaron enseguida. Exacto. Y que hace mierda el país. Y después a la gente le exigen que pague hasta el último mango. Para eso no hay perdón. se suponía Porque no previeron lo que iba a venir después. La minería, si no bajabas las minerías, tenías despidos en todas las provincias, la mayoría de las cuales eran provincias peronistas. Porque tenés un montón de provincias. Le bajaron los impuestos, despidieron igual. Le bajaron los impuestos, despidieron igual. Como San Juan. Le bajaron los impuestos, despidieron igual. ¿Dónde están los puestos de trabajo que creó la minería? En Andá ningún a lado. preguntarle al ¿Dónde están sanjuanino los que puestos de maneja trabajo? ahí. Si es la ley es nacional. Y el otro sector, claro. Escuchame, no niegues todo. Dejá hablar a la gente y no niegues todo. ¿Dónde están los puestos de trabajo? El campo lo mismo. Le bajaron los impuestos, despidieron gente. La minería, le bajaron impuestos, despidieron gente. ¿Dónde está el milagro? Te puedo que Así es fácil. Pero si el gobierno hiciese, en el caso de la minería, lo que tiene que hacer es que cerrar todo. ¿A dónde? 600.000 puestos de trabajo el año pasado. Monotributista. Está la estadística. Monotributista. Está la estadística. A ver, Perdón, 600.000. las mineras están trabajando de manera ilegal. Basta, Gustavo, por favor. No, Gustavo, 600.000 puestos de trabajo señoras, mejoraron el año pasado. 400.000 Señores, puestos basta, corto todo. Gracias al Por impuesto favor, a la sí. minera. A ver, somos todos gente grande acá. Vamos, Gustavo, sí. Para precisar de lo que decía Iglesias. En principio, la tarifa social no le llega al que gana 20.000, como vos dijiste. Es 19.000 brutos. Si lo bajás a neto, estamos hablando de 16.000. Cuando le indexas una canasta básica de 17.000, estás por debajo de la canasta básica lo que tenés que ganar para que te llegue la tarifa social. La tarifa social en electricidad, por ejemplo, te alcanza siempre y cuando consumas no más de 150 kilowatts por mes. Esto es página oficial del gobierno. Te puedo decir cómo se te van 150 kilowatts por mes. Se te va en nada. Por ejemplo, el cálculo que está hecho por el gobierno te habla de que la heladera la podés usar 12 horas por día. Supongo yo que la gran mayoría de la gente Gustavo, la usa 150 las es gratis. 24 150 es gratis. De 8 de la noche, Hasta 8 de la mañana 600. A 600 empezás a pagar Pero si distinto. pasás de 600 a Pagás 800, todo. ponele, ahí te vacunaron. De hecho, no hay tarifa social cuando que valga. ustedes hablan, vos hablás acá, bueno, se tomó el tema de la tarifa plana para aplanar un poco y sea lo mismo, que te lo tomo. Lo peor no era eso, el peor era que el aumento iba a ir directamente sobre los que estaban cobrando una tarifa social y eso se tuvo que dar marcha atrás. ¿Sí? Hasta que no se llegó a la discusión de, che, le van a aumentar un montón a los que tienen tarifa social, que tampoco son tantos en ese universo, se tuvo que corregir. Se corrigió, ¿no? En el discurso que muy bien te marca Rolando, diciendo, le bajaron el impuesto a la minería, no solo despidieron gente, sino que la minería además bajó el nivel de producción. Digo, tratemos de ver todo. Imagínate si no se bajaba eso, ¿no? Bueno, tratemos de ver todos los datos reales del país. Fernando, estás tan cerrado que lo que nosotros estamos tratando de marcar, me parece, desde siempre en este programa, es cómo hacemos para salir adelante todos juntos. Soluciones. Todos juntos. No, no unos por un lado, otro por el lado, todos juntos. Y hay cosas de sentido común que uno dice, mirá, quizás pueden tomar alguna de las cosas que se marcan para corregirlas en función de sacar. Pero vos un acabás país de adelante. arrancar hablando de una corrección que hizo el gobierno Sí, pero tendría que y terminás hacer diciendo 7 por qué no corrigen. Tendría que Empezaste hacer 7 diciendo, más. iba así y corrigieron. Te tuve Y ahora que corregir. decís, nunca corrigen. Perdóname, te tuve que empezar pones de acuerdo corrigiendo. con vos mismo? Te tuve que empezar corrigiendo datos que vos Entonces, estabas dando mal. yo te estoy Como dando- diputado de la Nación estás dando mal de a quién le corresponde la Yo te tarifa estoy social. yo te estoy contestando. Volvés con el tema de la minería. La minería es un sector que está en graves dificultades. Es cierto, se le dio, lo que se quitó Estás no es un planteando mal, impuesto lo de la general. minería no es Dejá así. terminar, La minería se están dejá robando terminar, 47 Delina. metales y nadie lo controla. Lo que Solamente se quitó, declaran lo 5 que de los se 47 quitó, que se afanan. ya Tendrían está. que pararla, tendrían que cerrarla. Lo que Están arruinando el país. ¡Cálmate! No me importa a mí que se quede-
5.000 personas sin trabajo es mucho mejor. La minería deja mucho más gente sin trabajo. No, pero dice cualquier cosa este señor. A ver. ¿Qué hacemos, muchachos? Para, un minuto. Sí, para todo. Sí. Muchachos, si no podemos discutir entre todos, ponemos la tanda y nos vamos a casa. Él tiene derecho a interrumpir cada vez que no le gusta algo y yo no tengo el mismo derecho que él. Ahora, habló 7 veces. Con lo que decía Rocío recién, Rocío Alfonsín. Mezclando todo. Primero que mezclamos absolutamente todo. ¿Y eso te da derecho? Señores, ¿Cómo el tema no es defender a alguien acá. El tema es defender a los eso te da argentinos. derecho. Gaby, estoy hablando. El tema no es defender a uno u otro, el tema es cómo salimos adelante. A mí, ¿qué me importa quién gobierna? Es indistinto. El tema que necesitamos es soluciones. Este gobierno va a pasar como pasó el otro. Y que este gobierno sea más o menos no hace que los otros sean geniales. Y que los otros sean más o menos no hace que estos sean unos lúcidos. Estamos como estábamos, digamos. Los índices de pobreza están. La pobreza es cierto que bajó un poquito. Ahora dicen que posiblemente suba. Bueno, digamos, no estamos muy bien. Sí. El tema es cómo. Hay mucha gente que podemos pagar y podemos ajustar un poco nuestra economía y se puede pagar. Hay gente que no puede pagar. Quiere apoyar a este gobierno. Quiere que la Argentina salga adelante, pero no puede pagar. Eso es lo que estamos preguntando. Dejémonos de joder de caer en esta discusión berreta de uno, de otro, de antes, de ahora. ¿Cómo salimos? Es la pregunta. María Julia. Justo. Sí. No sabría pues si no, es insoportable. No, a mí lo que me parece... tal cosa, si ahora tal cosa. Digamos, el tema es cómo salimos. Claro, a mí me parece que obviamente el gobierno está yendo y viniendo arrinconado por situaciones que se dan en el plano político, como bien lo explicaba los números, no le cierran los números. No le cierran los números, pero por un lado está viendo que hay una agenda legislativa que intenta correrlo con el tema de las tarifas, intenta retomar la iniciativa con el anuncio de María Eugenia Vidal, y a mí estaba tratando de corroborar con otra fuente más, pero a mí me dice una fuente que probablemente el que le siga a María Eugenia Vidal sea Rodríguez Larreta. Obvio. Sí, es una obviedad también, pero bueno, me lo dijo una fuente. No lo podríamos deducir, pero es información que me pasaron, me dijeron. Lo que digo es, viendo que esto se iba a instalar como el apriete legislativo que el gobierno iba a tener, porque es el flanco débil, obviamente, por la situación que estamos contando. Y año electoral que ya arranca, chicos. Y por el año electoral que arranca, obviamente. Entonces el gobierno lo que quiere es retomar la iniciativa y decir esto, no, el Ejecutivo es el que se va a poner al mando de la política energética, lo de María Eugenia Vidal, para marcar la cancha, y además lo que deja de percibir María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires, son 3.000 millones de pesos. Entonces, también, como al ser el 40% del padrón electoral, es una señal política muy fuerte. Entonces, digo, ¿cómo se soluciona esto? Yo no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. Lo que sí estoy en condiciones es de poder darle esa lectura política y además de las controversias que ya estuvieron aquí planteadas. Por el cómo estás viendo la realidad, el cómo, ¿no es una primera respuesta ver la realidad? Si todos nos podemos poner de acuerdo. Sensibilidad se llama eso. Ponernos todos de acuerdo en lo que hay, en la realidad que se vive hoy. El gobierno anunció la quita de subsidios a las tarifas con consenso de gran parte de la sociedad, e incluso cuando este tema ya se debatió, porque este tema es viejo, intervino la Corte, falló, el gobierno debió retroceder, se hicieron las audiencias públicas y esto ya está consensuado, incluso te diría legitimado por la ley, esta decisión del gobierno de ajustar tarifas. De modo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo. Lo que el gobierno no pudo prever, probablemente, es el contexto en el que este ajuste de tarifas se iba a dar. Y esa es la realidad, que es un primer cómo para saber cómo salir adelante. La realidad es que la gente no pudo ver mejora de poder adquisitivo de su salario en relación con una inflación que no cede. El primer trimestre ya te comió prácticamente 8 puntos de inflación. Para llegar al 15 en los meses subsiguientes, la inflación tendría que ser entre 0,8 y 1%. Difícil. Paralelamente, el que tiene suerte de discutir paritaria, porque tiene un trabajo en blanco, sabe que hoy el techo que están poniendo es del 15, con lo cual no alcanza para pagar un ajuste tarifario semejante. Y el contexto es complejo. Entonces no es que la gente no quiera pagar o no haya consenso respecto de los subsidios de las tarifas, es que el contexto es muy difícil. Y las tarifas hacen aumentar la inflación. Y este es el principal punto. Yo creo que no hay que cometer los errores del pasado en cuanto a la energía y a las tarifas y demás, y tampoco caer en este extremo totalmente contrario como estamos ahora. Pero lo que hay que entender para empezar a hablar es que la gente no puede más. No tiene más de dónde sacar un peso. Lo exprimieron de todos lados. Ahora, fíjense este gobierno, ¿no? Hay una pirámide que es la gente, el Estado y las empresas. A la gente le sacó de todos lados. Ahora reduce algunos impuestos y pierde de recaudar. A los únicos que no le sacan es a las empresas. O sea, ahí te das cuenta de qué lado están del mostrador. Y acá tenemos a alguien perteneciente al gobierno, porque todos acá somos
más que actores secundarios de esta historia, porque no tenemos poder de decisión. Creo que acá el único que tiene poder de decisión es él, que es parte del gobierno. Es un reflejo, no escucha, no entiende, no razona, no acepta, no tiene sensibilidad, no da marcha atrás, les importa poco. Hoy fui a una marca de ropa deportiva, una cuestión del club, una pyme, en la zona sur. Una pyme, no voy a decir el nombre para que no tengan problemas, pero una pyme de pocos empleados, que laburan, tiene un taller, que se rompen el lomo. 1.500 de luz pagaban por bimestre, 1.500, y ahora pagan 9.000 por mes. Explícasela a ellos. A ver si... Digo, ¿cómo? Fernando. Mándame las boletas, si quieres te las mando. Mándame las boletas. ¿Cómo le explicas a esa gente? Que te explique él, sí, hay miles de casos. Me parece que... Acá está la boleta. El gobierno sí escucha y sí corrige. No se nota. Sí se nota, porque, por ejemplo, la semana pasada se cambió, por ejemplo, la forma de distribución de los pagos para hacer una tarifa más plana que la gente la pudiera llevar. Y es cierto, hay problemas con la tarifa social y hay que corregirlo y hay que facilitar el acceso y en lo posible mejorarla. Ahora, todavía estamos hablando, en las regiones más financiadas del país, el subsidio de la energía todavía es del 65%. 65% de la energía todavía es subsidiada. Y 15% promedio en el conjunto del país. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice cómo están las cosas, no es simplemente para poner una excusa, es porque tenemos una radiografía de un país que es muy difícil de enderezar. Porque por un lado, vos no tenés plata porque no podés subir los impuestos porque ya los impuestos son altísimos. No podés bajar el gasto porque el gasto es necesario, porque tenés que rehacer la infraestructura, porque la gente defecaba en pozos, porque las rutas se caían a pedazos, porque no había ferrocarriles, porque chocaban los trenes. Entonces, tenés que seguir gastando y brindando servicios para atacar al 25% más pobre. Hay que hacer infraestructura, hay que hacer agua, hay que hacer cloaca. Noticia de esta semana, entró la tuneladora que le va a llevar agua y cloacas a 5 millones de personas. Noticia de esta semana, las inversiones en Vaca Muerta. Noticia de esta semana, 7.000 millones en renovables. Noticia de esta semana, gasoducto para 140.000 Fernando, familias. perdón, Entonces, para el aviso al mismo un segundito. tiempo que se gasta... Para el aviso, porque hay que solucionar algo inmediato que es ahora. A mí me llega la factura y si yo no la puedo pagar, me cortan el servicio. No podemos estar corrigiendo al mes siguiente, etcétera, etcétera. Hay gente, como dice Diego, en situaciones realmente muy complejas. Después cada uno tendrá que adaptarse, tendrá que ver qué consume, qué tipo de lámparas tiene. Nos tendremos que ordenar porque vivimos en un marco de derroche. Pero ya que manejan todo desde el gradualismo, ante una situación que es un cáncer, 150.000 millones de dólares los despilfarramos con esta historia y además arruinamos a todo el país haciéndole pagar nuestra energía, metimos inflación, arruinamos todo, eso ya lo sabemos. ¿No era para armar un plan realmente más gradual? Decir, vamos primero por la luz, o vamos primero por el gas, o vamos primero por el agua, o llamamos a todos los que saben de todos los partidos y el que viene con cosas berretas, por ejemplo, cuando murió Leandro la semana pasada, que empezaron a discutir si hay una cámara más o una cámara menos, si es culpa de Magario, si es culpa de Vidal, todo ese berretaje que armaron, ¿por qué con el tema de la energía no se reunieron los mejores? Y el que viene con el tema de la especulación política lo sacan a patadas y se reúnen los que saben, porque estamos en manos de Aranguren, que es el que toma determinaciones, que Macri es el que te termina diciendo sí o no. Pero buscar un equipo de gente notable, de gente que sepa, para no retroceder, ¿no era mejor encontrar un camino con los capaces y gradual? Si ustedes están perdiendo imagen, por ejemplo, perdieron 10 puntos con el quilombo de las tarifas y el mal humor, no lo capitalizó ninguno. No lo ganó ni Cristina, no lo ganó ni Magario, no lo ganó Massa. Tendrían que estar tranquilos de ese lado, que aún con los errores, perdiendo, no lo agarran otro. Están obsesionados con la campaña todos. Porque si ustedes la invocan con la luz, algunos dicen, che, mirá, cuidado a ver si estos vuelven a ser gobierno. Si el gobierno estuviera obsesionado con la campaña. Viven de campaña, Fernando, todos. Por eso lo hacen ahora y no el año que viene. Lo que pasó con Leandro el fin de semana cuando muere Leandro el colectivero y hacen campaña con una persona muerta. ¿Quién hizo campaña? Todos. ¿Quién? A ver, ¿quién? Todos. Ustedes, la intendenta Magario dio una conferencia de prensa en medio de un velatorio. Magario, pero Magario, ¿qué me decís? Discutiendo pelotudeces, cosas que no tienen sentido, porque ¿sabés qué quiere la gente? ¿Sabés qué quiere la gente? Que le resuelvan los problemas Pablo, rápido. No los quieren escuchar todo el día a ustedes con soluciones mágicas. Ni a ustedes, ni a los que se fueron. La doctora Kirchner, sacando un proyecto de tarifas, la doctora Kirchner tendría que estar en su casa prendiendo una vela, en vez de estar jorobando con el tema de las tarifas, que es la que causó este escándalo. Es una afirmación muy grave que me gustaría poder ¿Cuál? contestar. ¿Cuál?
Y vos estás diciendo que todo el mundo hizo campaña con la muerte del colectivo. Ustedes hicieron. ¿Me dejaste? Yo vi Hicieron. dos cosas. La vi a Magario, que agarró la... que no Primero... Todos, Magario también. ¿Puedo explicarla? Porque parece... Es que me vas a decir, Magario hizo, nosotros no. Ya te conozco. No. La declaración de Vidal a mí me parece que es impecable. Yo me hago responsable, soy responsable de todo, soy la gobernadora de la provincia. Sí. Ahora, que la intendenta a la que le mandaron la plata y no ejecutó el presupuesto y se la gastó en micros, le salga a correr a la gobernadora, eso está fuera de lugar. Lo discutimos después del dolor. ¿Cuál fue la declaración de Vidal la haciendo familia campaña? de Leandro. ¿Cuál fue la declaración de Vidal haciendo campaña? Decime, porque yo no la escuché, pero por ahí me lo Es perdí. que no había que hablar, escúchame, no había que hablar Que de me los puten. 239 millones y la señora Magario el lunes cuando estábamos enterrando Pero es obvio, a Leandro y la sociedad estaba conmovida. Viejo, paren un poco. Si la intendenta dice, no puedo hacer nada porque no me da la plata a la provincia, Le la gobernadora contestás- decir, te mandamos le contestás 239 otro día. Le contestás el millones. jueves, ¿Cómo no va a contestar le contestás el eso? jueves. Que a vos te parezca que eso es No, lo no, mismo. pero es que además realmente habla por muy mal de tu capacidad de juicio. Hay que reconocer que, digamos, PRO, que tiene el timón de este gobierno, es fuerte en que en obras, en el tema de las cloacas, los puentes, todo lo que hace falta que no se hizo en años. Pero se tiene que asumir Cambiemos finalmente no como una alianza electoral, sino una alianza de gobierno. ¿Por qué? Porque PRO no tiene la sensibilidad. Y Coalición Cívica y Unión Cívica Radical, por sus propias historias y trayectorias, responde más a clase media, ¿no? Entonces, no tienen que hacer esta cosa de entrar de vez en cuando y dar un puñetazo sobre la mesa como lo hace Lilita Carrió, o ahora que despertaron los radicales, después de 2 años y pico, porque está Cornejo a cargo de la presidencia, y consiguen, digamos, aplanar las tarifas. Debería haber una mesa continua, digamos, para que PRO pueda seguir haciendo todas estas obras que son imprescindibles, como dice Fernando, estamos de acuerdo, pero también que haya una sensibilidad para tener un realismo para implementar las tarifas. Sí, hoy ¿qué pasó? Pararon de vuelta Segovia hoy, le cantaron al presidente de la Nación. Podemos ver las imágenes que se han replicado en redes sociales y en todos los noticieros. Esto pasó hoy a la mañana, nuevamente un paro hoy, de 5 a 7 y media fue hoy, ¿no? Sí, mirá. A ver, ¿no lo tenemos? A ver. Bueno, estamos viendo buenas imágenes. Ponlas, diré. Ponlas en la pantalla. Ahí está. Fue un paro político, pero no fue un paro político, ¿no? Y la gente que viajaba no eran trabajadores ni de clase media. Eran todos ricos, CEOs que viajan en su Mira, yo te voy a decir una cosa. Primero tenés que ir a laburar en el Congreso porque si no hubiese faltado en el Congreso vos, pasada, se hubiese debatido el problema Estoy siempre en el Congreso, No, estaba ahí. Vos faltaste. Te invito. No, vos Eso faltaste en el Congreso y nos dieron cuero faltar. junto con Olmedo y con todo Estaba lo demás. ahí. No Después dar te voy a cuero decir... no es faltar. Te invito, te podés ir, Ahora averiguar en la puerta y ver quién es el diputado que más va todos los días al Congreso. Andá y preguntá. A ver. Andá y preguntá porque es que va mal lista. Andá a averiguar. Ahora te El que explico. tiene que trabajar sos vos. Por favor, que dejás los subtes tirados. Que vos me digas que tengo que ir a ahora te explico laburar. esto. Segovia. Esta imagen no es de ahora. La imagen... ¿No es de La hoy? Que se replicó hoy no es de hoy. Esta no es de hoy. ¿De cuándo? ¿La semana pasada? Esta de la semana La semana pasada. pasada. Bueno. Es la misma. Hace 4 días. Da igual. No, a ver. Hoy fue yo otra. soy sano y quiero decir la verdad. No, Está bien. ¿Entendés? Y es la misma. después de la discusión que tuvimos con los compañeros acá, nosotros hicimos apertura de molinete. Menos mal. Hicimos apertura de molinete y hacemos... Todos saben que paramos el lunes, hacemos apertura el lunes y el martes hacemos el paro, así sucesivamente, uno por línea. Hasta el día de hoy no nos llamó el gobierno para discutir. Y el que nos bajó las paritarias fue el señor Macri. Primeramente, la vez pasada, cuando estuvimos acá, dije que era un problema político cuando nos sacan la personería gremial. Ahora entiendo por qué nos sacan la personería gremial. Nos sacan la personería gremial para transar con la UTA y firmar una paritaria a las bajas. ¿Y por qué no hacen siempre? ¿Por qué no hacen siempre apertura de molinetes en vez de hacer paro? Así jorobarían a menos gente. El lunes, mañana hacemos la línea D. Sí, pero mañana hacemos apertura de molinete. A continuación el paro. Bueno, pero ahora, ¿cuánto hace que paro venimos? joroban a la gente. ¿Cómo es su nombre, señor? Eduardo. El mío, Jerome. Bueno, ya estamos hace 2 semanas. ¿Por qué el gobierno nos llama? Pregúnteme eso.
Bueno, pero ¿por qué no me preguntan por qué el gobierno no llama? De la acción de ustedes, hay que que parar roban todo el a país. la gente. ¿Entendés? No, usted pregúnteme por qué hace 2 semanas que estamos haciendo conflicto y el Yo le gobierno no pregunto, levantó el teléfono. ¿por qué joroban a la gente? Dice que bajo extorsión no negocia, siempre dicen lo No, mismo. pero no es así. Pero igual, perdón. No estamos extorsionando. No, yo te digo lo que dicen ¿No están siempre que hacen concesionados? esa pregunta. ¿No están concesionados los subtes? Buena pregunta. Porque Muy si buena están pregunta. concesionados, tenés que ir a la concesionaria. Es la mejor de todas, la mejor pregunta. ¿Sabés que cuando nos sentamos a hablar con Sí, pero no lo conozco, de hecho, lo es veo ahora, la mejor pregunta. Cuando nos sentamos a hablar con Metrovía, el que viene a hacer de testigo que no firmemos más de la paritaria es el gobierno nacional. Junto con el gobierno nacional y junto con el gobierno de la ciudad. Pero ¿y por qué no impugnan eso? Porque es ilegal, pero a mí me parece que la negociación es con Metrovía, no con el Porque hay un tinte gobierno. político dentro del todo. Es de tratar de desprestigiarnos a nuestro gremio. Está bien, pero igual la paritaria es con Metrovía, Segovia. La paritaria es con el que tiene la concesión, Bueno. porque si no traemos a Macri, yo también. Che, no me alcanza para el hipotecario, Bueno, estoy haciendo por no. otro, vení Macri a explicarme. No es así tampoco. Bueno, yo le digo que acá Y si hay un un representante del gobierno que no tiene que estar en la negociación, impugnen la paritaria y díganlo, pero no hagas paro diciendo cosas, pidiéndole a Macri que venga, cuando en realidad la concesión la tiene Metrovía. pero esto tiene un tinte político, por eso le pego a Macri. Sí, ya vimos. Pero perdón, también tiene un tinte político el hecho que ustedes, no les voy a decir metro de Levagos porque No, se basta, enojan, Pablo, por favor, no lo voy a sí. usar. Lo dijiste. No lo digo, lo retiro. Los metros de Leparo paran cada 2 minutos. Metro de Leparo. Son los dueños de las líneas. No. Pongámonos de acuerdo, Néstor, de lo siguiente. No, yo te voy a decir, yo lo pará, que me te quiero hago una poner de pregunta, acuerdo. Te hago una pregunta, te Sí. hago una pregunta. Porque si no siempre estamos estancados, empantanados, no progresamos. Todo tiene una cuestión política. Porque ustedes no van a decir, Mauricio, Macri. Todo es político, todo es político. Pero vuelvo a insistir, ustedes están al frente de un transporte público. Sí. A mí me importa muy poco el tema que ustedes lo tienen que resolver con la justicia. Ojalá lo puedan resolver, la personería. Pero hay que jugársela, como dice acá Eduardo, el doctor. Levanten los molinetes y que los sancione la empresa 830 veces a ustedes. No, lo están haciendo Pero intercalados. no, ¿Sabes por estamos qué? haciendo. Lo están haciendo, ¿sabes por qué? Porque la gente se hartó de los paros. La gente no quiere más paros. La gente quiere tomar un servicio, Néstor. Vos que defendés supuestamente a Mirá. todos los pobres, ¿sabés cuánta gente llega? No, los metros delegados pararon el servicio. Les importa un bledo el problema tuyo, porque el país arregló a 15 la paritaria, no a 35 como querés vos. Bueno, pero, Entonces ustedes se adueñaron de un transporte que es público. Público, no es de Cuando me ustedes. dejes hablar, hablo, ¿querés? Sí, habla, tranquilo. Bueno, la inflación, creo que la compañera Débora lo dijo bien. La inflación va a ir más del 15%. Para Entonces, todos. yo, mirá, te voy a decir Para una todos, cosa. para Mirá, vos, para mí. Mirá, yo te voy a dar una propuesta adelante de todo. Sí. Adelante de todo. Le firmo la misma acta que firmó con la UTA con cláusula gatillo. Bueno. Mañana y levantamos el paro. Bueno, hacé la propuesta. ahí No, está. lo estoy haciendo abiertamente. Ahí está, cláusula Lo que firmó, todos los acuerdos que hizo el gremio traidor, le firmo con cláusula gatillo. ¿Y si es Y- cláusula revisión? No, esa es una trampa. no Esa querés es una cláusula. trampa. No, ¿Sabes por qué? tranquilo, vas a la Esa es una gatillo. trampa. Hagamos ¿Sabes una por- cosa, vamos Esa a es la una gatillo, trampa. vamos a la gatillo y después prometen que laburan todo el año. No, porque, che, el baño de Constitución Bueno. tiene un problema, entró un alacrán y cortamos, Si te un comprometés- compañero le duele porque tiene tendinitis y cortamos. Es tremendo, Me parece que donde ¿viste? va Pablo es que de esta manera no vamos más, no salimos a ningún lado. Son los Néstor. dueños, viejo. Pero, Más ¿sabés allá qué? reclamo que puede ser más o menos justo A de ver, acuerdo a la vamos atrasados. a la Yo te voy a situación decir algo. o al contexto, pero pará, déjame terminar. El tema es cómo, más allá de A ver, reclamo nosotros tú, no o el queremos que hacer sea. paro. ¿Vos ¿Y te por qué pensás lo que es hacen lindo casi ser todo el paro? día? Yo le pregunto, no se ¿vos te nota, pensás que es lindo Segovia, ser A ver, por paro? favor, sí. Lo que no quiero que nos... A ver, ya perdimos, y ya fue una discusión acá, cuando yo decía que perdimos del 13% del poder adquisitivo y después me corrigieron, sacaron la cuenta y dijeron, no, es el 9%. Ya lo perdimos hace 4 años. La venimos Argentina, perdiendo. lo perdimos y ahora todos, lo vamos Néstor. a perder el 11%. Néstor, perdimos todos. ¿Entendés? Entonces, Vivimos acá ¿qué todos. más esfuerzo nos pide a nosotros? ¿Qué más esfuerzo? Sí, ¿Pero por qué favor. fue? Pero Rocío, vos- Rocío, pero vos le estás cargando a la gente Por que no tiene favor, nada que ver Gaby, el problema. Rocío. No, yo en realidad lo que le quería decir hoy a él que yo comparto que el método no es el paro, pero no seas malo, no dar quórum es parecido al paro. No, no es así. Es más o menos parecido. No es es más así. o menos parecido, no seas tan malo. No es es- un poco parecido. Bueno, Eh, ¿te puedo contestar? Sí, ¿Te no, puedo decir a déjame mí? terminar de hablar, hablaste tengo un que- montón. yo no quiero hablaste un seguir montón. a Lo que yo- parar el lo que yo programa, te quiero pero si todo preguntar, el pero mundo me habla, honestamente, ¿viste? Ahora voy. honestamente, ¿por qué de 5 a 7:30 que afecta al trabajador más vulnerable, al
al más sacrificado de todos, porque si lo haces a otro horario, pero ahí afecta al más vulnerable, el que se levanta a las 5 de la mañana para tomar el subte es el... ¿Por qué ese horario, además? La hora pico es las 7 de la mañana. Si nosotros paramos a las 7 de la mañana, ahí sí que se rompe todo el subte. Con la gente que viene de noche, y a la noche, con la inseguridad y todo. Yo hago radio a esa hora y sé lo que sufre la gente, vos también te levantás muy temprano. ¿Cómo se soluciona esto? Explícame. Pará, pero porque está bien. Levantar molinetes. Todos los días. Cuando tenemos un Estado sordo que no te llama para discutir, yo le acepto todas las críticas que ustedes me están diciendo. Segovia, los subtes, porque si no mezclamos todo. ¿Cómo dijo? Los subtes están concesionados. Tienen una empresa privada que tiene la concesión. Hacia ahí, señores. Y en todo caso anda al Ministerio de Trabajo a que te habilite una paritaria igualitaria. Tenés que ser presidenta, porque vos tenés que llamar a Metrovía y decirle, bueno, te va de la concesión. Porque también es cómplice Metrovía, ¿no es? ¿O somos nosotros los responsables? No, lo que te digo es que si vos quisieras realmente demostrar voluntad, levantá los molinetes de lunes a lunes. Pero, a ver, yo digo, lo digo con toda la letra. Haces que la gente cada vez te apoye menos. ¿Vos no te das cuenta? No, si quieren... Perdóname, Segovia, aparte te digo algo. Mirá, yo le voy a decir una cosa. Hoy, América 24, que vengo y yo amo este canal. A mí me dice, no vaya y yo vengo igual. ¿Quién te dice no vaya? Un montón de gente, ¿viste? Porque nos peleamos y yo vengo igual porque puedo hablar. Por y yo le digo, yo vengo a hablar. Pero hoy no quiso entrar, o cuando estoy con los pasajeros abriendo molinete, no quieren hacerle la nota a los pasajeros. O cuando dice, aguanten los delegados, sigan laburando, sigan peleando. Eso lo dice tu familia, eso lo dice tu familia. Los pasajeros. Nosotros hacemos apertura de molinete, le estamos dando café, estamos hablando con los usuarios, estamos conversando mano a mano. Y aparte, ¿querés que te diga la verdad? Soy el segundo del sindicato y estoy junto con los pasajeros. No es que estoy en una oficina mirándolo a ver qué hacen. Yo estoy ahí. Pero con el subte parado, Segovia, con el subte parado. Néstor, para con todo respeto te lo digo. Lo que queremos todos es vivir un poquito mejor y tratar de respetarnos. El país quiere vivir. Este país, si no lo sacamos entre todos, no lo saca nadie. Más allá que gobierne quien gobierne. El tema más allá del reclamo, que sea justo, el tema que decimos siempre es el cómo. El cómo se hace la protesta. Porque de 5 a 7 y media, el caudal de gente que tiene que llegar a su trabajo, gente que sale de noche, que sale a las 4, a las 3 de la mañana de su casa, lo último que voy a hablar. que llega y se encuentra con que el subte está cerrado. Voy a hablar. Sí. Ustedes cómo es la peguen manera. un llamado al señor Larreta y nunca le hicimos un conflicto por paritaria. Siempre arreglamos. A ver si no, lo que yo quiero decirte, Segovia, que también me parece que hasta tácticamente es contraproducente. Sí. Porque en realidad, si vos liberás los molinetes todos los días, le generás un daño, un agujero hacia la empresa y la te obligás a negociar o a decirle al gobierno, ayúdame, y ahí sí lo sentás. Ahora, haciendo paro, te molestás a la gente, te los pones en contra, te deslegitiman y después no tenés espalda para negociar la personería. O sea que es todo lo contrario de lo que debieras. Ustedes parece que saben más que yo. No, a ver, ¿sabes por qué te digo? Porque no está haciendo funcionar a la empresa con el paro. Con el paro está haciendo funcionar a la empresa porque perjudicás al usuario y no le sacás la guita a la empresa, que es lo único que le interesa. Yo ando en la calle solo, caminando. ¿Entendés? Y la gente no me dice eso. No te debe conocer, Segovia. Si fuera más conocido, te caga puteada. ¿Sabes por qué te digo? Porque no hay que hacer política de esto. Como por ejemplo, como dijeron, no hay que hacer política ¿Cómo que no de la se está puteando Macri ahí? Entonces no hay que hacer política de esto. Pero Macri fue, y le digo, y ya se lo dije la vez pasada, y ustedes se reían, si no confían en la justicia ni nada. Es una política del gobierno de sacar este gremio afuera. Entonces por eso tiene un tinte político, porque no hay una solución, no lo quieren solucionar. Sí, por favor. Sí, no, usted es consciente, Segovia, a pesar de lo que diga, de que la gente no le dice nada, de su tremenda impopularidad en la sociedad. ¿Por qué es tan impopular? Porque la sociedad no quiere más ese tipo... Pero en las redes sociales, vos tenés que viajar el subte, Diego. Usted tiene que viajar. Por eso. Pero si vos llegás, el subte está cerrado un día, 2 días... No lo hagan, a ver, no lo pongan en el lugar del mal impopular. El tema es cómo. Ayudemos a ir a los laburantes a que ganen más para que no paren. Que liberen los molinetes y la empresa económicamente. Que ganen bien, o que en vez de dar el 15, que no alcanza, que logren una mejor paritaria y se dejan de romper y no cortan más. Y bueno, que le den, pero Metrovía, no siempre viene toda la semana lo mismo, y toda la semana entonces que no lo atienden, porque si lo hubiesen atendido y hubiesen resuelto su problema, no estaría acá sentado que otra vez pagan.